Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo del Guaviare. Solamente tienes 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. El Señor nuestro Dios siempre se ocupa de nosotros. Que la respuesta a la liturgia de la palabra de este domingo sea un corazón que reconoce agradecido que todo lo ha recibido de las manos de Dios nuestro Señor. Nos invita la liturgia a meditar en este día en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 1 a 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma este corazón, toma cuando vengo y cuando soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo, tómalo. El alimento es sin duda una necesidad primaria de los seres vivos. Si falta, la vida se pone en peligro. Si escasea, la ansiedad se empieza a apoderar de nosotros. El hambre puede llevarnos a maldecir, a ser violentos y a enojarnos con Dios mismo. La Sagrada Escritura nos dice que de Dios procede el pan que nos alimenta y que Él puede ponerlo en nuestra mesa de varios modos. Hay un modo extraordinario, milagroso. Así, por ejemplo, al pueblo que caminaba en busca de la tierra prometida, le da abundante maná y codornices que calman su hambre. A través de Eliseo alimenta un número grande de personas, y Jesús de Nazaret multiplica milagrosamente panes y peces para repartirlos a una multitud hambrienta. Esa abundancia milagrosa de alimento es signo de que el reino de Dios está en el mundo. Encontramos también un modo ordinario de conseguir el sustento, que se establece sobre la base de la fecundidad de la tierra y del trabajo del hombre. De esta manera, el hombre ejerce su justa autonomía y se sirve de los bienes de la creación y de su propia actividad creativa para responder por sí mismo y por aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. Sin embargo, el pecado ha extendido su nefasta influencia también sobre la tierra y el trabajo. A veces, por más que se siembre, el campo no produce. A veces, por más que se busque, no se consigue. A veces, por más duro y eficiente que sea el trabajo, el salario no alcanza. Se abre paso entonces un tercer modo de suplir las necesidades básicas de los hermanos: la beneficencia, que hunde sus raíces religiosas en la imitación de una actitud de Dios, que se ocupa de aquellos que están en grave situación de vulnerabilidad, y hunde sus raíces también en la obligación moral del cristiano de ser humilde, amable y comprensivo con todos.
De cualquier manera llegue a la mesa, para el hombre religioso es muy importante dar gracias por el alimento recibido y por los que hacen posible que llegue a la mesa. Ese alimento es siempre obra de Dios, es fruto de la tierra, es fruto del trabajo, es el resultado final de la interacción de miles de personas que intervinieron desde la siembra hasta el proceso final. La Eucaristía católica, instituida en el contexto de una comida santa, enlaza los tres modos como Dios alimenta a su pueblo. Ella es alimento milagroso dado en abundancia por Dios para alimentar a sus hijos. Es comida que nutre el alma, cuyos efectos duran hasta la vida eterna. La Eucaristía es el pan bajado del cielo. Esa Eucaristía se ha confeccionado con el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Por eso, en el rito del ofertorio, alguien los lleva en nombre de los que participan en el banquete eucarístico. Como en los relatos de la liturgia de la palabra que hoy hemos escuchado, el alimento milagroso se confecciona a partir de una pequeña ofrenda de los comensales. La Eucaristía, desde muy antiguo, ha conectado también con la beneficencia. Eliseo y el Señor Jesucristo multiplicaron milagrosamente los panes, pero a nosotros los cristianos nos toca multiplicarlos por la virtud de la solidaridad. La primera comunidad cristiana ponía sus bienes en común de modo que a nadie faltara lo necesario. Por eso no había pobres entre ellos. La Eucaristía de los primeros tiempos estaba acompañada de una comida fraternal en la que todos compartían lo propio, y según testimonios antiquísimos, quienes asistían a la Eucaristía llevaban ofrendas para que quien presidía la celebración supliera las necesidades de los pobres. Casi que podríamos decir que esa canasta para el mercado de los más necesitados que se ve en muchas iglesias debería ser un elemento estable en la celebración dominical de la misa. Es cierto que puede ser más eficaz la elaboración de proyectos o la lucha por la equidad, pero mientras aprueban los proyectos o se establece la justicia en el mundo, ¿quién alimentará a los pobres? Hoy como ayer el Señor nos dice, denles ustedes de comer.